Saludos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina. A continuación les vamos a hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten principalmente mediante relaciones sexuales. Ellas son causas importantes y específicas de enfermedad pélvica aguda, infertilidad y cuadros infecciosos. Existen más de 20 tipos de microorganismos que pueden transmitirse por vía sexual, de distinto origen etiológico y muchas veces con síntomas y signos parecidos. Las infecciones de transmisión sexual que con frecuencia aparecen en nuestro medio, según estudios epidemiológicos realizados en los últimos 5 años, son gonorrea, clamidiasis, sífilis, hepatitis y VIH. Con el fin de establecer criterios científicos que sustenten nuestra conducta a la hora de establecer un diagnóstico y un tratamiento sin excluir la experiencia de cada profesional, se organizó este trabajo de investigación que, tomando como fuente de aclaración bases de datos como Ginary, Media Plus, Journal, revistas médicas científicas como Cielo, entre otras, analiza el comportamiento de las enfermedades de transmisión sexual desde el punto de vista de la evidencia para guiarnos a la decisión más certera en bien del paciente. Las enfermedades de transmisión sexual constituyen un grupo heterogéneo de patologías transmisibles cuyo único elemento en común es el de compartir la vía sexual como mecanismo de transmisión. Las manifestaciones clínicas comprometen en la mayoría de los casos el área genital y las mucosas, pero en otros tienen manifestaciones sistémicas. El impacto en la salud pública está dado por las complicaciones y secuelas que pueden presentar principalmente en las mujeres y recién nacidos y su relación con el aumento de la transmisibilidad del virus de la inmunodeficiencia humana desde y hacia las personas infectadas con otras ITS. Las enfermedades pueden clasificarse tomando en consideración diferentes aspectos, como el agente causal, la patología que la produce o síntomas asociados, pudiéndose agrupar en varias patologías bajo un conjunto de síntomas. Las enfermedades de transmisión sexual o venéreas forman una categoría de enfermedades transmitidas mediante actividades sexuales, como penetración vaginal, sexo oral o anal, cuyo agente etiológico van a ser los parásitos, bacterias o virus. Como podemos observar en el presente cuadro, dentro de los agentes etiológicos bacterianos tenemos a los siguientes. En primer lugar, Neisseria gonorrhoeae, el cual es causante de la uretritis, epididimitis, vaginitis, prostatitis, cervicitis, entre otros. En segundo lugar, Treponema pallidum, causante de la sífilis. Y en tercer lugar, Chlamydia trachomatis, el cual es causante de la uretritis, epididimitis, vaginitis, prostatitis, cervicitis. Dentro de los agentes etiológicos virales tenemos a los siguientes. Encabezando este grupo, en primer lugar tenemos al virus del herpes simple, el cual va a ser causante del herpes genital, herpes neonatal, meningitis aséptica, seguido por el papilomavirus, el cual va a ser causante del condiloma acuminado, el papiloma de la laringe, cáncer de la cervix, ano, vagina, vulva y pene. También tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana, quien va a ser causante de la infección por VIH. Dentro de los protozoos tenemos al principal agente que va a ser el Trichomona vaginalis, causante de la vaginitis, uretritis y la cervicitis. Dentro de los agentes fúngicos tenemos a la cándida, quien va a ser causante de la vulvovaginitis y Balan. Dentro de los factores de riesgo que van a producir estas enfermedades tenemos a los factores biológicos, conductuales y sociales. Dentro de los factores biológicos tenemos a la edad. Las y los jóvenes corren mayor riesgo cuando la iniciación sexual se da en la adolescencia temprana o antes. En las mujeres jóvenes, la mucosa vaginal y el tejido cervical es inmaduro, lo que les vuelve más vulnerables a estas enfermedades. El estado inmunológico, ya que el huésped y la virulencia del agente infeccioso afectan la transmisión de las ITS. Las ITS aumentan el riesgo de la transmisión del VIH. Pero también el VIH facilita la transmisión de las ITS y agravan las complicaciones de las mismas. Tipo de relación sexual. Las ITS entran al organismo con mucha mayor facilidad a través de las mucosas de la vagina, recto o boca, que por la piel.
Dado que en las mujeres la superficie mucosa de la vagina que se pone en contacto con el agente infeccioso es más grande, ellas pueden infectarse más fácilmente. Los hombres y las mujeres que tienen coito anal debido a las exposiciones de la mucosa rectal también tienen más probabilidad de infectarse. Durante el coito, la pareja receptora, ya sea esta hombre o mujer, por lo general se encuentran más expuestas a las secreciones vaginales en cuanto a la cantidad y duración de la exposición. La falta de lubricación, así como una mayor vascularización de la zona, pueden facilitar las lesiones o el ingreso a las infecciones, como sucede durante los cambios del cuello uterino durante el ciclo menstrual. El uso de hormonas o ante la presencia de hemorroides en el recto u otras patologías anorrectales. Dentro de los factores conductuales tenemos las conductas que aumentan el riesgo de infección incluyen tener relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol u otras drogas, tener varias parejas sexuales simultáneas, cambiar frecuentemente de parejas sexuales, mantener contacto sexual con parejas causales, trabajadoras o trabajadores sexuales o sus clientes sin protección, compartir juguetes sexuales sin limpieza adecuada previa, que se utilice en vagina, ano, recto, boca, tener relaciones sexuales con penetración y sin protección, haber tenido una ITS durante el último año, ya que se corre el riesgo de volver a contraer la infección si no se modifican las conductas sexuales, tener relaciones sexuales bajo violencia. Dentro de los factores sociales incluyen los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales y sus clientes, hombres o mujeres que tienen múltiples parejas sexuales simultáneas, hombres o mujeres alejadas de sus parejas sexuales habituales, como el caso de los conductores de larga distancia o soldados, personas privadas de la libertad, mujeres y hombres que viven violencia sexual, jóvenes sin información y servicios adecuados, población indígenas o marginadas, población migrante y mujeres embarazadas. Como recomendación tenemos obtener una historia sexual de los adolescentes, informar a los adolescentes de que la abstinencia es la manera más efectiva de prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Proporcionar información detallada acerca de todos aquellos métodos anticonceptivos. La denominación de las enfermedades de transmisión sexual responde a su principal forma de transmisión, las relaciones sexuales. No obstante, la infección puede ocurrir en neonatos debido a la transmisión intrauterina durante el parto o a través de la lactancia materna. A pesar de existir tratamientos curativos para la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, desde hace más de 40 años estas permanecen como un importante problema de la salud pública. Se estima que en el mundo actual se infectan con enfermedades de transmisión sexual diariamente cerca de 685,000 personas y se asume que cada año podrían ocurrir 340 millones de casos nuevos a nivel mundial. Es así que al hablar de epidemiología, nos centramos en la información recibida de diferentes países que indica que la mayor proporción de los casos de las enfermedades de transmisión sexual ocurre en personas de 15 a 49 años, existiendo una mayor vulnerabilidad biológica y social en la mujer para contraer estas enfermedades. Según la Organización Mundial de Salud, cada año se producen 448 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual, entre las que tenemos las curables, las cuales son la sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis. Algunas de estas infecciones son asintomáticas. Las embarazadas con sífilis tempranas no tratadas, el 25% de las embarazadas acaban en muerte fetal y el 14% en muerte neonatal. Las enfermedades de transmisión sexual son la principal causa prevenible de infertilidad, sobre todo en la mujer. La OMS recomienda un enfoque sindrómico del diagnóstico y del tratamiento de estas enfermedades. Aquí podemos observar los casos de gonorrea y sífilis entre los años de 1995 al 2010 y en las enfermedades de transmisión sexual, según el Centro Sandoval, las diagnosticadas como tenemos el papiloma, la sífilis, la clamidia, el linfogranuloma venéreo, gonocócica, incluido tenemos el virus del SIDA, la hepatitis C y la hepatitis B, presentándonos casos entre el 2005 al 2011. Una de las principales causas para adquirir las infecciones de transmisión sexual
son principalmente las relaciones sexuales, entre las cuales lo más común es la falta de protección con métodos de barrera anticonceptivos. Es por eso que se les presenta una distribución poblacional de las mujeres jóvenes en cuanto a la condición del uso de métodos anticonceptivos. Podemos observar en esta tabla, según una encuesta nacional, en el año del 2009. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos la identificación de las manifestaciones clínicas, entre los cuales presentamos un cuadro en el cual no se identifican manifestaciones en un 38.90% y algunas manifestaciones presentan en el 61.10%. Pudimos observar también que entre los años 2005 y 2010 la candidiasis urogenital y el virus del papiloma humano son las afecciones de mayor incidencia en jóvenes de 15 a 24 años, siendo más alta entre los jóvenes de 20 a 24 años. No se observa tendencia clara de disminución, lo que es preocupante, pues la precursora de las lesiones que puede terminar malignizándose. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que en un 10 a un 40% de las mujeres con infecciones clamidiales no tratadas acaban presentando enfermedad inflamatoria pélvica sintomática. El daño de las trompas por la infección es responsable de un 30 a 40% de los casos de infertilidad femenina. Un 70% de las mujeres y una importante proporción de los hombres con infecciones gonocócicas y clamidiales no se presentan ningún tipo de síntoma. Tanto las infecciones sintomáticas como las asintomáticas pueden producir complicaciones graves. Como ya mencionamos, a menudo no existen síntomas, pero sin embargo algunos síntomas que se pueden identificar en las enfermedades de transmisión sexual son secreción o olor inusual en la vagina, dolor en el área pelviana, en el área entre el ombligo y los genitales, dolor en el área de la ingle, ardor y comezón en los genitales, sangrados de la vagina que no corresponden a un periodo menstrual, dolor profundo dentro de la vagina durante las relaciones sexuales, goteo o secreciones perineales, llagas, bulbos o ampollas cerca de los genitales, el recto o la boca, ardor y dolor al orinar o al mover los intestinos, micción frecuente. Centrándonos más en las manifestaciones clínicas en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual ulcerativas, tenemos el herpes genital. En el cuadro clínico va a presentar dolor urente e intenso, poliaquia, disuria, vesículas con o sin pústulas que van a evolucionar a úlcera o a una cóstrula. En cuanto a la sífilis, el chancro, úlcera aislada no dolorosa, bordes redondos elevados con base íntegra en cuello uterino, vagina o vulva. En cuanto al chancroide, inicia con una pápula eritematosa, pústula, úlcera de bordes irregulares, dolorosa y blanda. El linfogranuloma venéreo, en el cual tenemos 3 etapas que van a presentarse las vesículas o pápulas en la primera etapa, en la segunda la linfadenopatía inguinal o femoral y en la etapa 3 el síndrome anogenitoural. En las enfermedades de transmisión sexual secretoras tenemos la tricomoniasis, un 50% se presentan asintomáticos y el otro 50% presentan secreción fétida, líquida, color amarillento, verdosa, disuria, prurito vulvar y dolor. En gonorrea tenemos una secreción alta, abundante, inodora, no irritante y de color blanco amarillento. La infección por clamidia tricomoniasis. Tenemos la infección glandular, endocervical, secreción endocervical, mucopurulenta, edema, hiperemia, uretritis y disuria. En la verruga genital externa, las pápulas planas y condiloma acuminado en genitales, uretra, boca y ano. El molusco contagioso, tenemos las pápulas con depresión central, aisladas o múltiples en la vulva, vagina o muslos y en los glúteos. Para el diagnóstico recolectamos información de varias fuentes bibliográficas actualizadas, como es Intramed, la revista chilena de infectología Cielo, un estudio realizado en México
a una población de 1.385 personas. Y por último, una investigación recientemente publicada por Gilson y Mendel sobre nuevos métodos de rastreo, detección precoz y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, las cuales nos aportaron conocimientos útiles que nos sirvieron para la guía, el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. El diagnóstico en primera instancia está dado por la clínica que presenta el paciente. Una anamnesis adecuada es esencial para orientar el diagnóstico clínico. Si la historia clínica sexual junto con signos y síntomas sugieren la presencia de una enfermedad de transmisión sexual, las pruebas de laboratorio pueden identificar la causa de la patología. De acuerdo con la revisión bibliográfica, tenemos a las técnicas de cultivo. Esta técnica es válida para infecciones sintomáticas, asintomáticas, para infecciones purulentas y aquellas en las que no se observa secreción. Tiene una sensibilidad y una especificidad excelente. Dentro de las técnicas de detección antigénica tenemos a la inmunofluorescencia directa y a los enzimo-inmunoanálisis. La inmunofluorescencia directa se basa en el empleo de anticuerpos monoclonales dirigidos a la proteína principal de la membrana externa del agente patógeno. Tiene una sensibilidad del 80 al 90% y una especificidad del 94 al 99%. Los enzimo-inmunoanálisis son técnicas inmunoquímicas cuantitativas basadas en reacciones antígeno-anticuerpos. La cuantificación se hace basándose en la medida de la actividad enzimomarcador, junto con la ayuda de un espectrofotómetro. Dentro de las técnicas de amplificación de los ácidos nucleicos o TAN, vamos a encontrar a la reacción de polimerasa en cadena, la reacción de ligasa en cadena y la amplificación por desplazamiento de hebra. La sensibilidad de los ensayos TAN es excelente. Por ello, es importante poner mayor énfasis en los procedimientos de preparación de las muestras clínicas porque afectan a la sensibilidad de los ensayos. En lo que se refiere al examen microscópico directo, el diagnóstico consiste en obtener una muestra del fondo de la úlcera y se monta en suero fisiológico para así visualizar en un microscopio de campo oscuro al microorganismo patógeno. Va a tener una sensibilidad del 36 al 70% debido a que depende de la capacidad de visualización del organismo móvil. En lo que se refiere al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, según la información recolectada a través de las diversas publicaciones revisadas, el tratamiento va a estar basado en antibióticos y antivirales. Los antibióticos van a atacar a las infecciones bacterianas y parasitarias transmitidas sexualmente, incluyendo a la gonorrea, sífilis, clamidia y a la tricomoniasis. Se pueden administrar antibióticos orales o intravenosos. Dentro de los antibióticos orales tenemos a la acitromicina, la ofloxacina o doxiciclina. Y dentro de los antibióticos intravenosos vamos a tener a la ceftriaxona. En caso de la sífilis, esta se va a tratar con inyecciones de penicilina. Se puede utilizar la doxiciclina o la tetraciclina siempre y cuando el paciente sea alérgico a la penicilina. Se utilizan los antivirales para disminuir el número de recurrencias de herpes. El consumo de medicamentos antivirales todos los días puede disminuir la frecuencia de los ataques en un 80% de los pacientes afectados. Los antivirales más utilizados van a ser el aciclovir, el famciclovir o el valaciclovir. Las investigaciones informan que en los países industrializados se han desarrollado guías terapéuticas para aumentar las mejorías prácticas en los servicios especializados que traten enfermedades de transmisión sexual. El Center of Disease Control de los Estados Unidos se ha ocupado de las guías terapéuticas. En el Reino Unido se cuenta con una guía nacional de enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones estrechamente relacionadas, publicada por el Clinical Effectiveness Group. De acuerdo con la política sanitaria actual en ese país,
Las guías constituyen el fundamento para los protocolos terapéuticos de los especialistas y los médicos de atención primaria. En las regiones con escasos recursos donde no se cuenta con la ayuda de métodos de laboratorio, las investigaciones aconsejan el manejo sindrómico con decisiones terapéuticas basadas en algoritmos que mapean los síntomas y los signos, cuya finalidad es hacer el diagnóstico de mayor probabilidad y aconsejar el tratamiento con mayor posibilidad de lograr una curación. Finalmente, hemos concluido que el nivel de reconocimiento de las manifestaciones clínicas de las infecciones de transmisión sexual no es el esperado. Dentro de los demás síntomas que identificaron con mayor frecuencia está el de la sífilis, no considerando las demás patologías. El comportamiento sexual de los adolescentes no es el adecuado en vista de que más de la mitad de esta población han tenido o tienen más de una pareja sexual. El uso de preservativo o condón no siempre protege y no siempre lo usan en sus relaciones sexuales, siendo este uno de los principales factores para adquirir una infección de transmisión sexual. ¿Existe alguna relación entre el nivel del conocimiento y reconocimiento de las manifestaciones clínicas de las infecciones de transmisión sexual con el comportamiento sexual? Recomendaciones. Es recomendación tipo A el rastreo de clamidia en mujeres menores de 25 años sexualmente activas. Existe una recomendación tipo B para el rastreo de gonococo en mujeres de alto riesgo. El rastreo de gonococo en hombres de alto riesgo es menos claro, por lo que vendría a ser una recomendación de tipo C. El rastreo de sífilis está recomendado en personas de alto riesgo y embarazadas. Recomendación tipo A. Este trabajo de las enfermedades de transmisión sexual está basado fundamentalmente en diversas revisiones bibliográficas, para así dar validez a lo investigado. Espero que les sirva de mucho. Gracias.